Se llamaba Pilar, aunque en el barrio todos me conocían como la señora Pilar de la Casa Grande. Durante casi toda mi vida, aquella casa blanca, con persianas verdes y macetas en el balcón, había sido el centro de nuestra familia. Allí crió a mis hijos, allí velé a mi marido cuando se fue demasiado pronto. Allí celebramos bautizos, comuniones y tantas comidas de domingo que ya las confundo en la memoria. Siempre pensé que, pasara lo que pasara, ese lugar seguiría siendo mi refugio, hasta aquel día. Volví del entierro de mi hermana con el cuerpo cansado y el alma hecha trizas. Había pasado 2 días en el pueblo donde crecimos, entre mis primas, viejas amigas de misa de 12 y recuerdos que dolían y consolaban al mismo tiempo. El viaje de vuelta en autobús fue largo, con esa luz triste de media tarde que entra por la ventanilla y te obliga a mirar hacia adentro más que hacia afuera. Solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos, preparar una tila y sentarme un rato en silencio. Pero cuando el taxi giró la esquina de la plaza y vi mi portal, el mundo pareció inclinarse un poco. Mis cosas estaban en la calle. En la acera, justo delante del portal, había una montaña desordenada de cajas abiertas, bolsas de basura desgarradas, marcos de fotos, cojines, mantas, libros, platos envueltos a medias en papel de periódico. Reconocí la colcha de flores que había cosido mi madre, la lámpara del salón que Antonio y yo compramos cuando aún nos llamábamos novios, un álbum de fotos abierto por la mitad. Por un instante pensé que habría habido un incendio, una fuga de agua, cualquier desastre. Pero no olía a humo ni a humedad, olía a polvo removido de golpe. Y allí, junto a aquel pequeño vertedero de mi vida, estaba Laura, mi nuera. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta y unas mallas de deporte, como si acabara de salir del gimnasio. Tenía una mano en la cintura y con la otra sostenía una bolsa más, preparada para vaciarla. Cuando el taxi se detuvo y me vio bajar despacio, sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue esa media sonrisa tensa que se usa cuando se da una noticia envuelta en celofán. «Menos mal que ya has llegado, Pilar», dijo, sin moverse del sitio. Estábamos aprovechando para hacer limpieza de cosas viejas. Miré la colcha de mi madre en el suelo, medio pisoteada. Un marco con una foto de mi boda asomaba de una caja volcada, el cristal roto en una esquina. El sofá pequeño del cuarto de estar, el de las siestas de mis nietos, estaba apoyado torcido contra la pared. «Cosas viejas», repitió ella, como si fuese una broma compartida. Noté un frío que me subía desde las plantas de los pies. No era solo por ver mis cosas ahí tiradas, era la forma en que lo decía, como si aquella casa ya no fuera mía, como si todo lo que yo había cuidado durante años fuese un estorbo. No grite, no pregunte por qué, no suplique. Llevaba demasiados años aprendiendo que quien levanta la voz pierde algo, aunque a veces tenga razón. Respire hondo, deje el bolso sobre una caja cerrada y saque el móvil. Tenía las manos temblorosas, pero los dedos encontraron el número sin dudar. «Don Javier», dije cuando lo escuché al otro lado, «necesito que venga a casa. Hoy mismo, si puede ser». Mi abogado guardó un pequeño silencio que yo ya conocía. No era duda, era calculo. Después contestó con su tono tranquilo de siempre. «Pilar, llego en un rato. No toque nada que no tengamos que documentar». Colgó. Entonces sí, me agaché despacio y empecé a recoger. Cogí primero el álbum que estaba abierto en el suelo. La foto de arriba mostraba a Antonio sosteniendo a nuestro primer hijo en la playa, los tres con la piel roja de sol y sonriendo como si el mundo se acabara en aquella orilla. La hoja estaba manchada de una huella de zapatilla. Pasé el dedo sobre la marca, como si pudiera borrarla. No se fue, pero la foto seguía allí, y yo también. Laura se acercó un poco, con la bolsa aún en la mano. «No te preocupes», dijo, con voz dulce. «Solo estamos tirando lo que ya no sirve, las cosas viejas. Las fotos que no se ven bien, las mantas rotas, la vajilla desparejada. Hay que modernizar un poco la casa, suegra». La palabra suegra le salí como si tuviera poca práctica en usarla con cariño. La miré, pero no a los ojos. Observé sus zapatillas nuevas, sus uñas impecables, el reloj caro que le había regalado mi hijo Sergio por su cumpleaños. Luego miré hacia arriba, hacia el balcón donde tantas veces me había apoyado a ver pasar gente. Estaba vacío, sin las macetas, ni una sola geranio. «¿Quién te ha dicho que puedes sacar mis cosas a la calle?», pregunté.
con ese tono bajo que tantas veces utilicé con mis hijos cuando eran pequeños y estaban a punto de pasarse de la raya, no vas a poder vivir eternamente rodeada de trastos. No respondí. En vez de eso, saqué el móvil otra vez. Empecé a hacer fotos, una detrás de otra, la colcha, la lámpara, los marcos, las cajas, los libros manchados, el sofá. Cada clic era una forma de decirle a la realidad que yo la estaba mirando muy de cerca. Laura se giró hacia el portal y gritó: «Sergio, tu madre ha llegado». Mi hijo apareció en la puerta, con una caja en brazos. Me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No llevaba la expresión de un niño que ha roto algo, sino la de un hombre que no quiere escoger bando. «Mamá, estábamos preparando todo para cuando hagamos la reforma», dijo, apoyando la caja en la acera. «Hay cosas que ya no tienen mucho uso». «Ya», respondí, sin levantar la voz. «Ni yo tampoco, ¿no?» Sergio tragó saliva, pero no contestó. Miró a Laura, luego a mí, y algo en su postura se encogió. Había una parte de él que aún era aquel niño que me traía dibujos del colegio, y esa parte sabía perfectamente que aquello no estaba bien. Aún así, no dije nada más, no allí. No delante de los vecinos que miraban por las ventanas, ni de la señora del tercero que se había parado en la acera, fingiendo que hablaba por teléfono, ni de los niños que pasaban en bicicleta, riéndose de ver un sofá en medio de la calle. Entré en casa. Dentro, el aire olía diferente, más vacío, se oía eco. Faltaban muebles en el pasillo, faltaban cuadros en las paredes, faltaba la comoda del recibidor. En la mesa del salón quedaban algunos papeles y un trapo húmedo, prueba de que habían estado limpiando con prisa. De un vistazo vi que los objetos que quedaban eran los nuevos, los que habían comprado Sergio y Laura en alguna gran superficie de las afueras, todo muy brillante, muy igual, muy sin historia. Abrí el cajón donde guardaba la carpeta con los papeles importantes, el testamento de Antonio, las facturas de la luz, el recibo del seguro y, sobre todo, las escrituras. Las toqué como quien toca un rosario. La casa estaba a mi nombre. Antonio lo había querido así. No porque desconfiara de nuestros hijos, sino porque siempre repetía que la que levantaba la casa cada día era yo y que, mientras yo viviera, ese techo sería mío. Recordar su voz me dio ganas de llorar, pero no me lo permití, no todavía. Cuando don Javier llegó, ya había terminado de hacer todas las fotos. Él subió despacio, con su maletín negro y esa manera de andar que tienen los hombres que están acostumbrados a escuchar muchas historias antes de hablar. «Venga, cuénteme», dijo al entrar. Se lo conté todo, desde el entierro de mi hermana hasta el momento exacto en que vi la colcha de mi madre en la acera. Él iba asentando, tomando notas, haciendo preguntas muy concretas. ¿Cuántas cosas había fuera? ¿Quién las había sacado? Si alguien había roto algo delante de mí, si había testigos. «La casa sigue estando a su nombre, Pilar», dijo cuando volvimos a abrir la carpeta juntos. «Y nadie puede disponer de sus cosas sin su permiso, mucho menos tirarlas a la calle. Esto no es cambiar una cortina, esto es echar a la basura parte de su vida». No hizo falta que me lo dijera así para que yo lo supiera, pero escuchar esas palabras en boca de otro me dio una calma fría, como si de repente hubiera luz en la habitación. «Vamos a documentar todo muy bien», continuó, «y luego hablaremos, con calma pero con seriedad». Esa noche, cuando el portal volvió a estar cerrado y la acera vacía, la casa siguió oliendo extraña. Ya había recogido lo que se podía salvar. Había secado las fotos sobre la mesa de la cocina y había puesto las mantas a lavar. Había algunas cosas que, sencillamente, se habían roto del todo. Me dolió, claro, pero más me dolía otra cosa. No era el cristal, era la falta de respeto. Me preparé una manzanilla y me senté en la butaca del salón. Sobre la mesita puse una foto de Antonio, enmarcada de nuevo, esta vez con un marco mes sencillo. Le conté en voz baja lo que había pasado, como si estuviera sentado en el otro sillón, como tantas tardes. «No te preocupes», dije al final, mirando el marco. «No me van a borrar tan fácilmente». Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Laura seguía entrando y saliendo de casa con aire de dueña de todo. Ordenaba cosas que no necesitaban ser ordenadas. Se quejaba en voz alta de lo poco práctico que era tal mueble, de lo viejo que era tal mantel. Yo la observaba sin perder ni un detalle. Tomaba nota mental de cada comentario, cada gesto, cada decisión que tomaba sin preguntar. Por la mañana llamé a don Javier. Hablamos largo rato.
Me explicó con calma qué podíamos hacer, qué pasos seguir. Me pidió que hiciera una lista de todo lo que habían sacado, de lo roto, de lo desaparecido. Me recomendó que, de momento, evitara la confrontación directa, que no entrara en discusiones inútiles, y que siguiera recopilando pruebas, así que eso hice. Con un cuaderno en la mano, recorrí cada habitación. Apunté lo que faltaba, lo que habían cambiado de sitio, lo que habían guardado en cajas sin etiquetar. Cada vez que descubría una estantería vacía, un cajón revuelto, una foto desaparecida, sentía una punzada, pero la anotaba con letra firme. Laura me miraba de reojo. «Estás muy seria, Pilar», dijo un día, mientras yo apuntaba los libros que habían ido a parar a una caja de cartón en el pasillo. «Solo eran cacharros viejos. Te he hecho un favor». No respondí. Levanté la vista un segundo y sostuve la suya. No vi arrepentimiento, vi algo peor. Vi esa clase de desprecio que viene disfrazado de modernidad. Esa idea de que lo que tiene historia estorba. Me acordé de cuando Antonio y yo fuimos a firmar las escrituras al notario. De cómo él, tampoco de papeles, insistió en leer cada línea. De cómo me apretó la mano debajo de la mesa cuando salimos a la calle y dijo, casi al oído, «Esta casa siempre será tuya, pase lo que pase». Esa memoria cayó sobre mí como una manta caliente en pleno invierno. Había pasado mucho tiempo desde entonces, pero su voz seguía viva en mi cabeza. Por la tarde, don Javier vino a casa. Traía una carpeta azul con fotocopias y un pequeño blog donde había escrito unas notas. Nos sentamos en la cocina, como siempre, con una taza de café delante. «Lo primero es poner límites claros», dijo. «No hace falta montar una escena, pero sí dejar establecido que estas decisiones no se toman sin usted». Me explico que, legalmente, yo tenía todo el derecho a decidir qué se hacía con mis cosas y con la casa. Que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podía tirar nada sin mi consentimiento. Que si quería, incluso podíamos poner una denuncia por daños. Le pedí que esperáramos con eso, al menos de momento. Yo no quería ver a mi familia en un juzgado si podía evitarlo. Lo que quería era recuperar mi sitio. «Entonces hagámoslo paso a paso», respondió él. «Pero recuerde, Pilar, paciencia no significa aguantarlo todo. Significa elegir muy bien cuándo hablar». Esa frase se me quedó grabada. El día que decidí hablar de verdad amaneció claro. Era domingo. Los vecinos salían a comprar churros, los niños bajaban al patio con bicicletas y balones, y el panadero saludaba desde la esquina. Yo preparé la mesa del comedor con cuidado. Puse el mantel bueno, saqué la vajilla de siempre, puse 3 copas y un plato de pastas. No era una fiesta, era algo más serio que eso. Llamé a Sergio la tarde anterior. «Mañana quiero que vengáis a tomar algo a casa», le dije, «los dos. Hay cosas que tenemos que aclarar». No preguntó cuáles, supongo que lo sabía. A la misma hora llamé a don Javier. Le pedí que viniera también, que se sentara con nosotros como si fuera un invitado más. No quería hacer de aquello un juicio, pero sí quería testigos, y quería que las palabras tuvieran peso. Cuando llegaron, Laura venía más arreglada de lo normal. Una blusa nueva, pendientes grandes, ese perfume fuerte que siempre deja un rastro por el pasillo. Sergio entró detrás, con una bolsa de croissant de la panadería de abajo, como si eso pudiera endulzar lo que venía. Saludaron, se sentaron, tomamos un poco de café, hablamos de cosas pequeñas. El tiempo, el partido del día anterior, el colegio de los niños. Esperé a que las tazas estuvieran medio vacías. Entonces miré a don Javier. Él asentí con la cabeza muy despacio. Abrió la carpeta azul y la puso en medio de la mesa. «Sergio Laura», empezó con su voz calmada, «hoy estoy aquí como abogado de su madre, pero también como alguien que la conoce desde hace muchos años. Quiero que hablemos con tranquilidad de lo que ha pasado en esta casa estos días». Laura se removió en la silla. «Solo estábamos limpiando», dijo rápido. La casa estaba llena de cosas que ya no se usaban. No era para tanto. «Puedo entender las ganas de ordenar», respondió él. «Pero hay una diferencia entre ordenar y tirar. Y otra aún mayor entre decidir entre todos y decidir por encima de quien es la propietaria de la vivienda». Saco entonces la escritura original. La coloco frente a ellos, girada para que pudieran leerla. El nombre que aparecía como dueña era el mío.
Puso también unas fotocopias de los últimos recibos del impuesto de la casa, todos a mi nombre. Luego, sin prisa, mostró algunas de las fotos que yo había hecho el día de la cera. La colcha de mi madre en el suelo, los álbumes abiertos, los libros apilados al lado del contenedor. Un cuadro con la imagen del Sagrado Corazón apoyado contra la farola. Sergio se puso pálido. «Mamá, yo no sabía que habías hecho fotos», murmuró. «No las hice para humillar a nadie», contesté yo. Las hice para no dudar después de si lo que recordaba era verdad o exageración. Laura intentó intervenir. «Esto se está sacando de quicio», dijo. «Las fotos se pueden volver a guardar, los libros se pueden subir otra vez. Solo fue un malentendido». Don Javier saqueó entonces una hoja más. Era una copia impresa de un mensaje que Laura había enviado por el grupo de vecinos de la comunidad. En él hablaba de deshacernos de muebles y trastos viejos, y ofrecía algunos en buen estado a quien los quisiera antes de que acaben en el punto limpio. Le pidió permiso a Sergio para leerlo en voz alta. Él, con la cara todavía más seria, asintí sin fuerza. Cuando terminó de leer, el silencio cayó sobre la mesa como una sabana. «Dice que esto es un malentendido», continuó él, siempre con calma. «Pero aquí hay una intención clara. Al menos la intención de tomar decisiones que no le correspondían, y de tratar como basura cosas que no lo son». Laura abrió la boca, pero no encontró palabras. Yo me limité a mirar a mi hijo. «Sergio», dije, «tú sabes mejor que nadie lo que significa esta casa, sabes cuánto me costó mantenerla. Sabes cómo cuide de tu padre aquí hasta el último día. Sabes lo que hay detrás de cada cosa que han tirado. No quiero que elijas entre tu mujer y yo, no es eso. Solo quiero que mi sitio no se ponga en duda». Él bajó la mirada hacia la escritura. La acercó un poco con los dedos. «Repaso mi nombre despacio». «Tienes razón», dijo al fin. «No debimos hacerlo así. Yo no debí dejar que se hiciera así». «Lo siento, mamá». Esa disculpa pesó más que todas las palabras anteriores. Don Javier explicó entonces qué íbamos a hacer, sin amenazas, sin gritos. Laura debía ayudar a reponer lo que se había roto. Sergio y ella se comprometieron a no sacar nada de la casa sin hablarlo conmigo. Dejamos sentado por escrito que, mientras yo viviera, aquella vivienda sería mi residencia y mi responsabilidad. Si alguna vez llegaba el momento en que necesitara ayuda de verdad para gestionarla, la pediría yo, no sería una excusa para arrasar con todo. Laura murmuró una disculpa poco pulida, pero real, no sonó a teatro. Sonó a alguien que ha sido descubierto y que aún no sabe muy bien cómo manejar la vergüenza. «Yo creí que te estaba ayudando», dijo, sin mirarme del todo. «Pensé que te hacíamos un favor, quitando cosas que te podían hacer daño al recordarlas». «Los recuerdos no me hacen daño», respondí. «Lo que duele es que alguien decida por mí qué parte de mi vida merece seguir aquí y cuál no». No le levanté la voz, no la humillé, no necesitaba hacerlo. Las fotos, las escrituras, las palabras de don Javier y la mirada de mi hijo bastaban. Los días siguientes Laura y Sergio subieron y bajaron cajas, devolvieron muebles, pegaron marcos, limpiaron manchas. Yo estaba allí, en cada viaje, indicando dónde iba cada cosa, que se podía guardar, que se podía regalar con calma y a quién. La casa fue recobrando su forma original, aunque algunas cicatrices permanecieron. Un marco quedó con una pequeña quebradura en una esquina. Una taza de café tenía un hilo fino de rotura casi invisible. Decidí no cambiarlos. Me pareció justo que algo de lo ocurrido quedara registrado en los objetos, como una arruga mes en la cara. Con el tiempo, las cosas se fueron calmando. Volvió a oler a café por las mañanas, a guiso de lentejas los martes, a colonia de niño los fines de semana cuando mis nietos corrían por el pasillo. Sergio venía a verme con más frecuencia, quizá para comprobar que seguía bien, quizá para asegurarse de que no se volvía a repetir una escena parecida. Nuestra relación, que había quedado tensa, empezó a llenarse otra vez de conversaciones tranquilas, de recuerdos compartidos. Laura tardó más en encontrar su sitio. Seguía viniendo, seguía ayudando a veces en la cocina, seguía poniendo la mesa cuando se quedaban a comer. Pero yo notaba la distancia en sus gestos. Una mezcla de orgullo herido y de aprendizaje forzado. La dejé tener su tiempo. No estaba dispuesta a ceder mi lugar,
pero tampoco quería convertir el salón en un campo de batalla eterno. Había niños de por medio. Reflexioné mucho sobre el perdón. No ese perdón que borra lo que ha pasado, como si fuera una mancha de aceite con un quitagrasas. Hablo de ese perdón que se parece mes a soltar una piedra pesada que llevamos en el bolsillo. No significa que la piedra desaparezca. Significa que ya no la cargas cada paso que das. Decidí que me venía mejor caminar sin esa piedra. Una tarde, mientras colocábamos entre las dos unos manteles en la alacena, Laura se detuvo. «Sé que no va a ser fácil que confiese en mí otra vez», dijo, sin mirarme directamente. «Pero quiero que sepas que lo estoy intentando». Me quedé un segundo en silencio. Tenía en las manos el mantel de hilo que mi madre me regaló cuando me casé. Lo doblé despacio y lo puse en su sitio. Luego la miré. «No necesito que me lo digas», contesté. «Necesito verlo con el tiempo. En las cosas pequeñas». No estaba siendo cruel. Estaba siendo sincera. Ella asintí, poco a poco, empezó a demostrarlo. Venía a veces solo a tomar un café conmigo, sin Sergio. Me preguntaba por mi hermana, por cómo llevé su enfermedad. Me pedía recetas. Traía a los niños y se quedaba en un segundo plano cuando ellos venían directos a abrazarme. Aprendió a preguntar antes de mover nada importante de sitio. Empezó a entender, creo yo, que una casa no es solo paredes y muebles modernos, sino la suma de todas las manos que han fregado su suelo y de todas las voces que han sonado dentro. Un día Sergio subió con una caja que había encontrado en el trastero comunitario. «Mira lo que he visto abajo», dijo, dejándola en la mesa de la cocina. «Es tuya». Se quedó ahí, olvidada el día del lío. Dentro había un álbum viejo que ni yo misma recordaba. Fotos en blanco y negro de mis padres de jóvenes, de mi hermana y de mí con trenzas, de fiestas de barrio, de verbenas de verano en la plaza. Pasamos la tarde entera sentados en torno a la mesa, señalando caras, recordando nombres, inventando historias para los que ya no estaban para contarlas. «De esto también te habrías deshecho, ¿no?», dijo Sergio mirando de reojo a Laura, pero con una sonrisa triste, no con reproche. Ella negó con la cabeza. «Ahora ya no», contestó. En ese momento entendí que a veces la gente no valora las cosas no porque no tengan valor, sino porque nadie se lo ha explicado. Nadie se ha sentado a decir: «Este mantel se usó en tu bautizo. Esta taza era la favorita de tu abuelo. Esta silla la trajimos a cuestas desde el pueblo en un viaje larguísimo». Y que, cuando alguien empieza a escuchar esas historias, los objetos dejan de ser trastos para convertirse en testigos. Mi casa siguió siendo mi casa. Y también, poco a poco, volvió a ser la casa de la familia, pero ya no desde un desprecio silencioso hacia lo antiguo, sino desde una mezcla de respeto y modernización con cabeza. Cambiamos algunas cosas entre todos, sí. Mandamos tapizar una silla que estaba hecha polvo. Regalamos un mueble a un primo que se independizaba. Llevamos al punto limpio 2 televisores que ya no funcionaban. Pero cada decisión se hablaba, se pensaba y, sobre todo, se hacía sin convertir mi historia en basura. A veces, cuando me quedo sola por las noches y la casa se queda en silencio, regreso mentalmente a aquella tarde en la que vi mis cosas tiradas en la acera. Ya no siento el mismo nudo en el estómago. Siento algo diferente, más complejo. Una mezcla de tristeza por lo que se rompió entonces, pero también de orgullo por lo que fui capaz de sostener sin gritar. He aprendido que se puede defender un lugar sin levantar la voz, que se puede poner un límite sin hacer un escándalo, que se puede reclamar justicia desde una mesa de comedor con café y papeles bien ordenados. Y que, muchas veces, esa forma calma de decir «hasta aquí» deja más huella que cualquier escena. Si tú que me escuchas has sentido alguna vez que te estaban borrando de tu propia casa, que alguien decidía por ti qué parte de tu vida valía la pena guardar y cuál merecía la bolsa de basura, quiero decirte algo. Tus recuerdos, tus objetos, tu manera de colocar las cosas, todo eso cuenta una historia que merece respeto. No hace falta que grites para que se te oiga. A veces basta con sentarte, poner un mantel, servir un café y colocar sobre la mesa, con calma, la verdad, los papeles, los hechos, tu voz firme. Hay silencios que pesan más que un portazo y miradas que dejan más claro un límite que cualquier discurso largo. A mí quisieron tratar mis cosas como si fueran trastos. Y durante unos días tuve miedo de convertirme yo también en un estorbo. Pero aquí sigo, en mi casa, con mis fotos en su sitio,
con los geranios otra vez en el balcón y con un lugar en la mesa que nadie discute. No porque yo haya ganado una guerra, sino porque recordé a tiempo que no se puede borrar a quien no se deja borrar. Y si tú te has sentido pequeña en tu propia historia, escucha bien esto, no eres basura. No eres un viejo recuerdo que alguien pueda tirar al contenedor para hacer sitio. Eres la persona que sabe dónde va cada cosa, la que conoce la historia de cada grieta de la pared y de cada marca en la mesa del comedor. Y eso, aunque algunos tarden en entenderlo, es poder. Un poder tranquilo, sí, pero poder al fin y al cabo no estás sola.